Ejercicio de dinámica. Tengo el siguiente ejercicio, un sistema que tiene dos cuerpos con una masa de 100 kilogramos y una masa B de 30 kilogramos. Me piden calcular la tensión y la aceleración si no hay rozamiento y la tensión y la aceleración si hay un coeficiente de rozamiento de 0.15. ¿Listo? Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Primero, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, tanto del cuerpo A como del cuerpo B. Paso el cuerpo A y el cuerpo B a mi plano cartesiano, ¿sí? A y B, y veo qué fuerzas están actuando sobre estos cuerpos. Entonces, en el cuerpo A voy a tener una tensión que está dada por la cuerda que va hacia la derecha, y si tengo una tensión voy a tener una fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo está pegada hacia otro objeto, que puede ser el piso, puede ser una mesa. Entonces tengo una fuerza de rozamiento que va en el sentido contrario a la tensión. Ya, siguiente fuerza, si tengo un objeto pegado, ¿sí? Si tengo un objeto que está pegado a otro objeto, se genera una fuerza normal, que tiene un valor, o la fuerza normal va en un ángulo de 90 grados a la superficie en donde mi cuerpo está en contacto. Y la última fuerza que está actuando en mi cuerpo A es del peso, que se ejerce hacia el centro de la Tierra, ¿sí? O en este caso va hacia la parte de abajo. Diagrama del cuerpo B. ¿Qué sucede con el cuerpo B? Si se dan cuenta, el cuerpo B solamente es un cuerpo que se encuentra sujeto a una cuerda de manera vertical. No tiene ningún apoyo de manera horizontal, ¿sí? Es decir, que no va a tener fuerzas que actúen en el eje X, solamente va a tener fuerzas que ejercen en el eje Y. La fuerza que nosotros podemos percibir es la tensión, ¿sí? Que está dada por la cuerda que va hacia la parte de arriba, y el peso que hace que mi cuerpo quiera irse hacia abajo, o el centro de la Tierra. Estos serían los gráficos para, estos serían los diagramas de cuerpo libre. ¿Listo? Estos serían los diagramas de cuerpo libre para este sistema. Continuamos. En base al diagrama 1 voy a resolver mi primera incógnita. Entonces, incógnita, ¿sí? Voy a poner por letras, voy a resolver la incógnita A, ¿sí? ¿Qué me pide la incógnita A? La tensión y la aceleración si no hay rozamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso la fuerza de rozamiento va a ser igual a 0. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a tener en mente, que mi fuerza de rozamiento va a ser igual a 0 para poder resolver la incógnita A. Y listo, en base a esto yo voy a ver en qué lado está mi tensión, si en el eje X o en el eje Y. Si puedo observar, mi tensión se encuentra en el eje X. Entonces procedo a resolver mediante la segunda ley de Newton. ¿Qué me dice? Que la sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Listo? ¿Pero de qué fuerzas estoy hablando? La tensión se encuentra en el eje X, por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en el eje X.
¿Listo? Continúo. Veo qué fuerzas actúan en el eje X. Primero, tengo una tensión y segundo, una fuerza de rozamiento. Pero en este caso, la fuerza de rozamiento no aplica porque la fuerza de rozamiento es 0. Entonces, la única fuerza que va a actuar aquí es la fuerza de la tensión. Entonces, tengo que la tensión va a ser igual a masa por aceleración. Reemplazo los valores y tengo que la tensión va a ser igual a masa. ¿Pero qué masa? La masa A, porque estamos trabajando en base a esto. ¿Cuánto me dice que vale la masa A? Bueno, les voy a poner acá. Masa A. ¿Cuánto equivale la masa A? 100 kilogramos. ¿Sí? Y esos 100 van a multiplicar a la aceleración. Y con esto voy a tener mi primera ecuación. Miren, la tensión es mi incógnita y la aceleración es mi incógnita. No tengo más valores con los cuales sacar, por lo tanto lo dejo así. Siguiente ecuación. Siguiente paso para poder terminar de resolver esta incógnita. Realizar las sumatorias de las fuerzas, pero del bloque B. ¿Por qué? Porque aquí ya no tengo más fuerzas que me afecten, ¿sí? ¿Y qué necesito sacar? La tensión y la aceleración. ¿Y qué tengo acá? La tensión, ¿listo? Pero también voy a tener una aceleración. Algo que me olvidaba de explicarles es que si mi cuerpo, miren, ¿qué va a suceder acá? Mi cuerpo B está tratando de llevar a mi cuerpo A, o tratando de mover a mi cuerpo A. ¿Por qué? Porque B está ejerciendo una fuerza hacia abajo por su peso. Como no tengo ningún apoyo en la parte de abajo, entonces por el peso va a intentar mover a mi cuerpo A. Entonces está ejerciendo una aceleración hacia la parte de abajo. ¿Y qué sucede con este? Como este cuerpo se va a mover hacia la derecha porque está sujeta con una cuerda en el lado derecho, su aceleración va a ir hacia la derecha, ¿sí? Entonces, si yo ubico esto en el plano cartesiano, tengo que la aceleración de mi cuerpo A va a ser positiva y la aceleración de mi cuerpo B, como va hacia abajo, va a ser negativa. ¿Listo? Eso antes de poder realizar la sumatoria de las fuerzas del bloque 2 o del bloque B. Continuamos. Sumatorias de la fuerza. Antes de olvidarnos, voy a poner acá. Bueno, voy a realizar la sumatoria de las fuerzas. Este es mi bloque A. Y voy a realizar acá la sumatoria de las fuerzas del bloque B. ¿Listo? Sumatoria de las fuerzas del bloque B es igual a sumatoria de las fuerzas, es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué fuerzas actúan en el bloque B? En el eje X no tengo ninguna fuerza. Pero en el eje Y sí tengo mis fuerzas, de la tensión y del peso. Entonces las fuerzas que actúan en este bloque van a estar en el eje Y. ¿Listo? ¿Qué fuerzas tengo? La tensión que va hacia arriba y va a restar al peso que está yendo hacia la parte de abajo. Por masa, pero aquí ¿qué hay? Como les había explicado, como el cuerpo va a ir hacia abajo, se va a mover hacia abajo, mi aceleración va a ser negativa. Entonces, menos aceleración. ¿Listo? Continúo resolviendo y tengo que la tensión va a ser menos. Y aquí voy a reemplazar al peso por la fórmula, por su fórmula, que es masa por la gravedad. ¿Por qué motivo? Porque yo no tengo el dato del peso. Pero si vamos a los datos, ¿qué sí tengo? Tengo los datos de la masa, ¿sí? Y el dato de la gravedad, que nosotros ya sabemos cuál es. En la Tierra,
la gravedad es igual a 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Son datos que tengo, por lo tanto voy a poder sacar el valor de mi peso. Y esto es igual a masa por menos aceleración. ¿Listo? Continúo y tengo que la tensión menos la masa, pero ojo, estamos hablando del bloque B, entonces la masa va a ser la masa de B. La masa de B es igual a 30 por 9,81 y esto es igual a menos 30 aceleración. Procedo a resolver esto y tengo que 30 por 9,81 es igual a 294,30 y tendría que la tensión menos 294,30 o punto 3 es igual a menos 30A. ¿Y qué sucede aquí? Voy a tener otra ecuación, ¿sí?, con dos incógnitas. Esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. ¿Listo? Ahora, aquí voy a tener un sistema de ecuaciones en la cual me dice, la primera ecuación tengo que tensión es igual a 100A y en la segunda ecuación tengo que tensión menos 294,3 va a ser igual a menos 30A. Ya, puedo resolver este sistema de ecuaciones, tienen las mismas incógnitas, tensión y aceleración, tensión y aceleración. Por lo tanto, la tensión de la ecuación 1 la voy a reemplazar en la ecuación 2. Entonces, la tensión la voy a reemplazar en la ecuación 2. Y me quedaría lo siguiente. Voy a hacer con otro color para que quede más claro el siguiente proceso. Entonces, voy a reemplazar tensión en la ecuación 2. Me dice que tensión es igual a 100A. Entonces pongo 100A menos 294,3 va a ser igual, ahora sí, como esto ya tenemos entendido, va a ser igual a menos 30A. ¿Sí? Va a ser igual a menos 30A. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar A. ¿Ya? Entonces, el 30 está restando, pasa al otro lado sumando y tendría que 100A más 30A es igual a menos 294. Está restando, pasa al otro lado sumar, quedaría más 294,3. ¿Listo? Y quedaría esto igual a 130A y es igual a 294,30. 130A está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y tendría que la aceleración es igual a 2,26 metros sobre segundos al cuadrado. Y esta es mi respuesta. La aceleración es igual a 2,26 metros sobre segundos al cuadrado. Esta respuesta voy a reemplazar acá donde está incógnita. Y aceleración tengo que es 2,26 metros sobre segundos al cuadrado. Respuesta de la aceleración en este ejercicio. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Como yo ya resolví mi primera incógnita de este sistema de ecuaciones, que en este caso es la aceleración, este valor
En cambio, voy a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso voy a reemplazar en la ecuación 1. ¿Por qué motivo? Porque esta ecuación ya está despejada. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es a este signo cambiarle A por 2.26 y tendría mi respuesta. Entonces voy a realizar eso. Voy a reemplazar aceleración por la respuesta que yo ya saqué. Entonces, la siguiente parte es tensión es igual a 100 por aceleración. ¿Cuánto vale aceleración? 2.26. Y tendría que la tensión va a ser igual a 226 newtons. Y esta es la segunda respuesta. Entonces, la tensión cuando no hay fuerza de rozamiento, cuando no hay un rozamiento, es igual a 226 newtons. Y tengo mis respuestas de la incógnita A. Continuamos resolviendo este ejercicio y en este caso vamos a ver qué sucede con la tensión y la aceleración si hay un rozamiento, que va a tener un coeficiente de 0.15. Entonces voy a poner B, porque voy a resolver mi incógnita B. Primero, lo mismo que hicimos antes, diagrama A. Ya. Diagrama A. ¿Sí? Vamos a resolver en base a mi primer diagrama o mi bloque A. Entonces voy a realizar la sumatoria de fuerzas, que es igual a masa por aceleración. Lo mismo, voy a buscar la tensión, por lo tanto voy a iniciar con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ahora sí, vamos a ver que la tensión va a la derecha y va a restar a la fuerza de rozamiento. ¿Por qué ahora sí? Porque ahora sí tengo un coeficiente de rozamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que sí va a haber una fuerza de rozamiento al momento de que se mueva mi bloque A. Esto es igual a masa. ¿Qué masa? Masa A por aceleración. Continuamos. Y tengo que la tensión entonces va a restar y cambio la fuerza de rozamiento por su fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la fuerza de rozamiento? Mu por la normal, y esto es igual a masa A por aceleración. ¿Sí? Ahora, ¿por qué cambiamos la fórmula de por qué cambiamos la fuerza de rozamiento por su fórmula? Porque aquí tenemos el dato de mu. ¿Sí? No tenemos el dato de la fuerza de rozamiento, pero sí tenemos un dato para poder calcular, que es mu. ¿Listo? Procedo a reemplazar los valores. Todavía no tengo la tensión, eso voy a calcular. Mu sería 0.15 por la normal, y esto es igual a la masa 100 por aceleración. ¿Listo? Y esta sería, como en el caso anterior, mi ecuación 1. Mi primera ecuación. Segundo, voy a realizar las sumatorias de las fuerzas del diagrama, voy a realizar la sumatoria de las fuerzas, pero del eje Y, del diagrama A. ¿Por qué hago esto? ¿Sí? Porque la normal se encuentra en el eje Y, pero del diagrama 1. Lo que necesito saber en este momento es cuál es el valor de la normal para poder seguir resolviendo. Si nosotros vemos del diagrama B, ¿qué sucede? No hay fuerza normal. ¿Listo? Solo hay tensión y peso. Entonces, procedo a realizar la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, es igual a masa por aceleración. Y aquí pasa algo interesante. Miren,
¿qué sucede con mi cuerpo A, con mi bloque A? Si yo lo muevo, solamente se va a mover de manera horizontal, no de manera vertical, no se está yendo ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, este movimiento no va a tener aceleración. Entonces, si no tiene aceleración, la aceleración va a valer 0, y si multiplico por la masa va a ser igual a 0. Entonces procedo a reemplazar los valores de la sumatoria del FY y sería la tensión menos el peso, procedo a realizar la sumatoria de fuerzas del eje Y tengo que la normal va a restar al peso. La normal va hacia arriba, positivo, y el peso va hacia abajo, negativo. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, la normal va a ser igual al peso, despejando la fórmula, y la normal va a ser igual a masa por gravedad, la masa A. Entonces, la normal es igual a 100 por 9,81, que es el valor de la gravedad, y la normal es igual a 981 newtons. ¿Listo? Tengo calculado el valor de la normal, ¿sí? Y esa sería mi ecuación 2 si nosotros lo queremos ver de esa manera, ¿sí? ¿Y qué tengo? Miren, como hablamos del mismo cuerpo, del cuerpo A, ¿qué va a suceder? Voy a poder reemplazar la normal en la ecuación 1, ¿sí? Y esto me daría como resultado otra ecuación que quedaría de la siguiente manera: tensión menos 0.15 por 981 es igual a 100A. Hago con otro color para que quede más claro. Tensión menos 0.15 por 981 es igual a 147.15 igual a 100A. ¿Listo? Ahora sí voy a tener la ecuación con la cual voy a resolver mi incógnita, la tensión y la aceleración. ¿Listo? ¿Listo? Ahora sí vamos a proceder a realizar la solución con la ecuación que ya tenemos. ¿Ya? Muy bien, como habíamos dicho en el anterior proceso, vamos a tener esta ecuación, ¿ya? A esta ecuación la voy a llamar la ecuación número 3, ¿ya? Esta ecuación me va a permitir, ¿qué cosa? Poder resolver el sistema de ecuaciones. Y aquí pasa algo muy interesante también, porque ahora tengo que volver a sacar una ecuación de las fuerzas del bloque B. Pero ¿qué sucede? La ecuación del bloque B no cambia, no varía, se mantiene igual. ¿Por qué? Porque aquí no afecta la fuerza de rozamiento, no hay rozamiento. Por lo tanto, van a actuar solamente las fuerzas de tensión y de peso. ¿Por qué acá mi ecuación sí cambia? Porque acá sí está actuando la fuerza de rozamiento, y eso, ¿cómo lo sé? En base a lo que me dice mi ejercicio. ¿Listo? Entonces, como no afecta la fuerza de rozamiento al bloque B, mantengo la ecuación que calculamos con la incógnita A.
¿Listo? Entonces, esta es mi ecuación del bloque A y esta es mi ecuación del bloque B. Se mantiene porque ya habíamos calculado en la incógnita anterior. Ahora procedo a realizar la resolución del sistema de ecuaciones. ¿Ya? Miren cómo la tensión está en 1 y la tensión acá también está en 1. Voy a poder restar estas tensiones. Entonces voy a multiplicar la ecuación de abajo por menos 1. Entonces, menos 1 por la tensión, menos 1 por más, menos 1 por menos, más, menos 1 por menos, más. ¿Listo? Y me quedaría mi nueva ecuación de la siguiente manera. Realizo la sumatoria del sistema de ecuaciones y ¿qué tengo? Que tensión positiva se elimina con tensión negativa y menos 147.15 se va a sumar a 294.30 y tendría que esto es igual a 147.15 positivo y es igual a 100 más 30, 130 por aceleración. Despejo y tengo que la aceleración va a ser igual a 147.15 sobre 130 y la aceleración me da igual a 1.13 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es mi aceleración cuando hay rozamiento. Entonces, la aceleración, ¿sí?, es igual a 1.13 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Ahora, yo ya tengo el valor de la aceleración. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones y me va a salir el valor de la tensión. ¿Listo? Entonces reemplazo la aceleración en esta ecuación y tengo que la tensión menos 147.15 es igual a 100 por la aceleración que es 1.13. ¿Listo? Despejo y tendré que la tensión es igual a 100 por 1.13 es igual a 113. Se está restando, pasa al otro lado a sumar, sería 147.15. La tensión es igual a 113 más 147.15 y sería igual a 260.15 newtons. Y este sería mi resultado de la incógnita B. Entonces la tensión es igual a 260.15 newtons. Y con eso está resuelto nuestro ejercicio.